Quien hoy nos acompaña es una especie en extinción. Rector universitario de esos que habían antes, humanista y defensor férreo de la educación pública. Dirige a la comunidad universitaria de la Universidad de Valparaíso, pero es también el conductor de las universidades tradicionales y hace una década un actor clave en el empeño de hacer una reforma educacional democrática. Hoy está con nosotros Aldo Valle. Aldo, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Nos hemos visto en otras canchas estos últimos años, pero es un honor tenerte para conversar más a fondo. Antes de entrar a los temas de fondo que nos convocan, quería preguntarte, porque no debe ser fácil ser rector de una universidad pública en estos días, menos aún representante de todas las universidades tradicionales, entre las reuniones intensas que tienes, entre los problemas enormes que tienes que administrar. ¿Cómo lo llevas más humanamente? ¿Te refugias en algo, en alguna lectura hoy día, entre medio de esas reuniones? Bueno, primero, gracias por la invitación a este espacio. Lo considero una distinción que me hacen. Y claro, la actividad es, no siempre, pero muchas veces exigente. Y hay dos maneras, una inmediata y otra más bien mediata, que es que normalmente después de reuniones que tengo que dirigir, que son muy largas, en que tengo que escuchar a mucha gente, con opiniones desde luego distintas en su extensión y también en su densidad, que desde luego exigen mucha paciencia y todavía más, digamos, diría templanza, ¿no? Intelectual y personal. Una primera reacción que tengo es que casi siempre después de esas reuniones necesito caminar. Caminar media hora, tranquilamente, ojalá sin nada en las manos. Y lo otro es que estoy siempre recurriendo a lecturas distintas. En este momento, por ejemplo, estoy leyendo a un autor que no había leído, que conocía más bien de nombre solamente, que es Mishima, El color prohibido. De verdad que tiene un dinamismo su literatura que me ha gustado muchísimo. Y también estoy alternativamente leyendo, según las disposiciones del ánimo, un texto de Jacques Rancière que se llama El profesor ignorante, que de verdad ha sido muy iluminador, porque trata desde luego de educación, pero desde una perspectiva de la humanidad, me parece a mí, o del sentido de la humanidad muy profunda, acerca de la inteligencia y la voluntad de los seres humanos con ocasión del aprendizaje y del desarrollo intelectual de las personas. Y luego tengo obviamente también afectos que agradezco sinceramente. Me refiero a mi familia, desde luego a las personas más cercanas, que también, desde luego, me ayudan, me comprenden este nivel de exigencia, de trabajo, pero de verdad que me da muchísimo equilibrio y podría decir que no vivo para nada, digamos, ni agobiado ni estresado. Sí, eso me ha llamado siempre la atención, que cuando me ha tocado verte en procesos muy intensos, se te ve siempre calmado, siempre tranquilo. Sí, probablemente en la expresión corporal no aparece, digamos, a veces la procesión interna que uno tiene, pero esto también acontece, creo yo, en trayectorias más largas. Cuando uno está en actividades que le comprometen, que le involucran, bueno, le entusiasman. Y el entusiasmo, me parece a mí, siempre ha sido también una contención del cansancio, ¿no? Que ayuda muchísimo finalmente a salir, incluso con cierta calma aparente, de situaciones que no son fáciles. Vamos a hablar de la persona que hay detrás del rector Aldo Valle. Tú eres un hijo por excelencia de la educación pública. Te educaste en el Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso, mientras vivías, eso sí, en Quillota. Y después ingresaste a la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. En esas dos instituciones te toca vivir dos quiebres súper importantes. El del 73, el del golpe mientras eras estudiante secundario, y después el desmantelamiento de la Universidad de Chile. De hecho,
yo tengo entendido, tú querías estudiar sociología y no fue posible finalmente por cómo empieza a cambiar, porque cierran la carrera, en fin. ¿Cómo fue vivir ese proceso de quiebre, de transformación, desde esa educación pública que ya no existe hasta la actual? ¿Cómo te tocó vivir siendo un joven? Bueno, fue muy duro porque en ese proceso tuve un impacto familiar, ¿no? Yo tengo un hermano mayor que, bueno, lo pasó muy mal con ocasión del golpe militar. Se tuvo que ir relegado al norte y eso, bueno, provocó desde luego en nuestra casa un impacto muy duro y que conmovió, creo yo, a la familia. Y eso pasó inmediatamente, ¿no? Después del golpe militar. Claro, yo estaba estudiando en el Liceo Eduardo de la Barra, donde estaba haciendo en ese momento, en ese año, tercero medio. No volví al Liceo Eduardo de la Barra, entre otras cosas porque yo mismo había pedido un traslado. Estaba muy comprometido con, en ese momento, la organización de la Juventud Socialista y con el propósito de poder dedicar más tiempo a esa actividad. Imagínate tú, esto era en agosto, julio del año 73. Bueno, yo tenía 17 años y estábamos, bueno, con mi hermano Luciano, muy comprometidos, y había tomado esa decisión, de modo que cuando se produjo el golpe militar, tampoco tuve ningún incentivo por volver, porque a muchos de mis compañeros de curso, de centro de alumnos, porque yo formaba parte del centro de alumnos del Liceo Eduardo de la Barra, los fueron a buscar, los marinos, se los llevaron a un barco, de modo que evité volver al Liceo Eduardo de la Barra. Me acuerdo que tenía un cargo en el centro de alumnos y lo rendí a través de una hermana mía que viajaba a la Universidad Católica de Valparaíso, a quienes continuaron con la dirección del centro de alumnos del Liceo Eduardo de la Barra. Y eso, claro, me llevó a que terminara tercero medio en el Liceo de Hombres de Quillota, ¿no? Así se llamaba en ese tiempo. Y ahí hice cuarto medio y, claro, di la prueba de aptitud académica, no el bachillerato, prueba de aptitud académica, pero claro, tampoco la PSU, y ingresé a estudiar la carrera de Derecho de la sede de la Universidad de Chile en Valparaíso. Y también, como tú comentas, ya en la enseñanza media, yo tenía interés en estudiar sociología, probablemente por la inquietud política, social que tenía. Yo siempre recuerdo para mí mismo, ahora hablaré en público, que el terremoto de 1971 me generó a mí un cambio, porque me presenté a la municipalidad de la comuna donde yo vivía, que no es exactamente Quillota, sino que es La Cruz, una comuna que está a 7 kilómetros de Quillota. Me presenté a la municipalidad para hacer trabajo voluntario, porque bueno, se había producido mucha destrucción, y me encomendaron hacer unas encuestas de personas que habían sufrido daño. Y luego de hacer esas encuestas por la periferia, digamos, de esa comuna, de verdad que me sentí ya un poco frívolo de no participar en política. Y eso se inició entonces en el año 72, creo yo, en el verano del 72, en que me incorporé a la juventud del Partido Socialista. ¿Por familia? ¿Cómo llegas tú a optar por la casa del socialismo como tu casa política en ese tiempo? Bueno, en mi casa yo siempre escuché discusiones políticas, porque mi mamá y mi papá de verdad que tenían opiniones muy distintas. Mi mamá era más bien allendista,
Y mi papá, yo creo que en la elección del 58 votó por Alessandri. Yo recuerdo, digamos, que siempre después ellos mismos tenían un muy mal recuerdo de cómo habían sobrellevado el resultado de la elección del año 58 en la casa. Y eso me hizo estar atento, ¿no? Pero no tener una opción muy clara, sino hasta los 16 años. Puedo contar también que para la elección del año 70 yo fui con mi padre a una concentración de proclamación de Radomiro Tomic, ¿no? Y pegué unos carteles también por la candidatura de Radomiro Tomic. Pero luego, en ese periodo del 71, 72, me fui claramente matriculando, digamos, con la opción del gobierno de Salvador Allende, y eso, creo yo, por ese liderazgo también que tienen los hermanos mayores, digamos, no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Me hizo, digamos, finalmente iniciar un trabajo en el Liceo Eduardo de la Barra de organización de los núcleos socialistas. En el Liceo Eduardo de la Barra era muy fuerte la Juventud Comunista y había otras también, manifestaciones, en fin, pero no había una organización de los socialistas, y a mí me pareció que era necesario. Y después de haber hecho algo en el liceo, me fui a buscar por Valparaíso, donde estaba la sede del Partido Socialista, y me presenté ahí, creo que el año 72, diciendo que, bueno, yo era algo así como el jefe del núcleo de los socialistas en el Liceo Eduardo de la Barra. Bueno, después del golpe, el Partido Socialista entra en un proceso de balcanización muy fuerte, mucha discusión interna, mucha crisis interna, y tú vas optando por un camino específico dentro del socialismo, te vinculas a la Convergencia Socialista, que era el espacio orgánico de la renovación socialista. La renovación es un proceso súper interesante porque allí están radicadas muchas de las transformaciones político-ideológicas que después explican muchas de las opciones que se toman en la transición. Entonces, ¿por qué llegas tú a optar? ¿Cuál es la razón que te lleva a optar por la renovación como el camino para reposicionar al PS en la vida política? Bueno, después del golpe militar, también tuve mucho tiempo libre para volver a leer. No había leído tanto tampoco, pero volví a leer, creo yo, con más calma, y fui un poquito más a las fuentes directas. Leí textos de Marx y de Lenin, ya estando en la universidad, y la verdad es que yo esa etapa la concluyo con una distancia muy clara del marxismo-leninismo. Me pareció que finalmente era una doctrina que tenía componentes totalitarios. No participo de la identidad que había en ese tiempo, yo creo que eso ya no existe, pero la identidad entre Estado y partido, ¿no? Me parecía, digamos, que no, por esa vía, digamos, no era posible construir un proceso de cambio que convocara, ¿no? Particularmente en la sociedad chilena, digamos, un apoyo social amplio que permitiera, desde luego, formar una mayoría política y social, que permitiera, desde luego, hacer frente a la dictadura y generar condiciones que permitieran, por así decir, reconstruir una izquierda que estaba también muy abatida, ¿no? Y que debía recomponer vínculos con la sociedad chilena, porque claro, en el tiempo también en que estuve yo participando en la reconstrucción orgánica del Partido Socialista en Valparaíso, bueno, éramos muy pocos y estábamos muy solos, y en parte a mí por lo menos me parecía que si no había una apertura desde el punto de vista intelectual, y eso pasaba por un proceso de renovación,
teórica de la izquierda chilena, iba a ser muy difícil ser parte a su vez de un proceso de democratización en Chile. Bueno, vamos a pasar al comienzo de la democracia. La dictadura fue una época bien oscura, pero tampoco trajo mucha luz ni de inmediato la transición. Yo era muy chico, no recuerdo todo en detalle, pero uno escuchaba a los gobernantes hablar de que Chile ya era un país desarrollado, pero en paralelo uno veía que la política, que la cultura crítica, que la acción colectiva se fueron debilitando mucho. Al punto que, no sé, el referente de los jóvenes en ese tiempo era el Chino Río con su culto al no estoy ni ahí. Tú estabas comprometido en ese tiempo políticamente. Tengo entendido que fuiste apoderado del No, que fuiste también dirigente del PPD en Valparaíso a comienzos de los 90. Pero ¿cómo viviste ese proceso de ver a muchos dirigentes del que había sido tu sector también tomar otro camino? Hay imágenes muy fuertes de los 90, socialistas defendiendo a Pinochet, José Miguel Insulza en Londres tratando de traerlo de vuelta, y después, bueno, Lagos siendo aclamado por los empresarios el primer mes de gobierno. ¿Cómo viviste después de todos esos años de dedicación? Tal vez lo primero que tendría que decir en esto es que me retiré de toda actividad política el año 92, ¿no? Yo viví, digamos, la oposición y el trabajo político en contra de la dictadura, desde luego como un deber moral, ¿no? Al poco tiempo estar en la Escuela de Derecho y de enterarme, digamos, de algunas reglas de la moral kantiana, me pareció, digamos, que tenía yo que ser fiel a ese deber de conciencia que era oponerse, digamos, a una dictadura, y oponerse, desde luego, no desde concepciones que a su vez podían llevar también a otro tipo de totalitarismo, sino más bien desde una concepción democrática de la sociedad, del Estado, y consecuentemente me parece a mí asentado también en una concepción humanista de la persona, de los derechos humanos, y participé en todo ese periodo, desde luego, en las expresiones políticas públicas que hubo. El año 78, por ejemplo, formé parte de quienes impulsamos la Comisión de Derechos Juveniles, que fue también la primera expresión de una articulación entre jóvenes socialistas, demócratas cristianos, comunistas, que contribuyeron muchísimo, creo yo, a generar también espacios de participación de los jóvenes, en una manera de agruparnos y en una manera de protegernos, porque obviamente éramos muchos más en la medida en que reuníamos todas estas expresiones de las juventudes políticas, que tampoco eran grandes organizaciones, ¿no? Y tampoco teníamos recursos, ¿no? De verdad que en muchos casos esa expresión política era testimonial, ¿no? Pero testimonial y todo fue poco a poco contribuyendo a que muchos más jóvenes se integraran y luego surgiera una actividad en las universidades, por ejemplo, que también tuvo su impacto mayor ya en los años 80. Ahora, me voy a mantener en ese hecho que yo considero clave, que me retiré el año 92 porque tal vez porque la política, ¿no?, apareció, digamos, bueno, con todo ese carácter mundano que tiene, que yo en realidad no conocía, porque no lo había podido conocer, digamos, no había participado en la política en democracia, y luego no había habido propiamente actividad política pública mientras duró la dictadura. Entonces, viví ese periodo también, que muchos socialistas no tendrían por qué negar, digamos, de ser doble militante, porque tuvimos esta idea de formar un partido instrumental, que era el Partido por la Democracia, porque jurídicamente en ese momento era más fácil inscribir un partido con un nuevo nombre, que estuviera presente en el escrutinio del plebiscito del 88. O sea, de verdad se inscribía para que pudiese nombrar apoderados y tener en cada una de las mesas, digamos, del plebiscito, ¿no es cierto?, apoderados. Yo fui apoderado general en Valparaíso,
y hicimos largas jornadas para preparar, digamos, formar apoderados, porque, bueno, el plebiscito del 88 fue también un hito que marcaba, digamos, una opción que había tomado hacía también mucho tiempo, digamos, era que la salida de la dictadura era de carácter político, digamos, y no tenía ningún carácter insurreccional, digamos, y mucho menos militar o violento, digamos, sino que era una salida política que había que... Yo estuve muy convencido de eso y desde luego no me arrepiento de haber sido parte, digamos, de esa misma opción. Y en esa condición, entonces, participé activamente, desde luego, en el apoyo a las candidaturas. Incluso hay un plebiscito entre medio, digamos, en 1989, en que se hacen varias modificaciones. Tal vez ese sería un buen caso en el derecho comparado, digamos, en que nunca se habían hecho tantas modificaciones a un texto constitucional y nunca a su vez había cambiado tampoco un texto constitucional. Podría ser un buen caso, digamos, de estudio. Pero en fin, en ese momento, digamos, parecía también razonable tener que hacerlo. Pero luego yo creo que me pasó esto de haber estado desde la adolescencia participando en política, haberlo hecho en un periodo, digamos, opaco y oscuro, digamos, como es el de la dictadura de Pinochet. Me pasa que la relación también con la política, ¿no? Como actividad, como quehacer, a mí no digo que me sature, ¿no? Pero me parece que había postergado otras cosas. ¿Y qué había postergado? Había postergado en realidad mi compromiso con la universidad. Yo había entrado a trabajar como ayudante, como asistente de investigación primero, en el año 85. Ahí hay una cosa también bien particular, porque yo participaba simultáneamente en ese momento en programas radiales, digamos, de oposición a la dictadura, en que siempre aparecía, digamos, en Radio Cooperativa y en otras radios como representante del pensamiento socialista, así se decía. Era un nombre que no me merecía para nada, pero en fin, no se podía decir, al parecer, que era militante o que representaba a una organización socialista. Entonces aparecía siempre como representante del pensamiento socialista. Y eso lo hice desde el año 84 hasta el año 91 o 90, en que participé públicamente en política. Y en ese periodo tuve a la vez esa doble condición, ¿no? De ser ayudante, ser asistente, después pasé a ser ayudante y me incorporé a la carrera académica en la Universidad de Valparaíso. Me parece que el año 90 tuve un cambio porque se produjo una elección de rector en la universidad y se eligió en ese momento a Agustín Esquella como rector de la universidad. Y se daba la coincidencia de que yo precisamente era ayudante de Agustín Esquella. Y entonces, claro, la universidad también me empezó como a exigir más trabajo, porque, claro, a fines del año 90 pasé a ser jefe de gabinete del rector en ese momento, de Agustín Esquella, y trabajé en esa rectoría harto tiempo. Y claro, no fue inmediatamente, pero ya al año 92 me pasó, digamos, que la política parecía una actividad de mucha negociación y a veces, digamos, más de negocios que de otra actividad. Siempre me lo explico así, digamos. Me di cuenta más de un día que había pasado mucho más tiempo en reuniones resolviendo diferencias internas por cosas muy mundanas, digamos, ¿no? De la política o de quienes participan en la política. Bueno, me di cuenta también primero que habían accedido muchos más interesados, digamos, en la actividad política, en una ciudad y en una organización y en un sector de la política en el que yo había estado desde hacía varios años antes, en que había muy pocas personas. Y claro, ya después del año 89 se empezaron a llenar las sedes, digamos, y a aparecer mucha gente y obviamente mostrándose la política con esa cara más mundana que tiene, de la que tampoco creo yo haya que abominar, digamos, ¿no? La política es una actividad social como otra, digamos, y finalmente expresa también
cuán mundana es finalmente esa sociedad en que se desenvuelve la política. Pero eso a mí me dejó francamente ya de atraer y me pareció que la sala de clases, digamos, o la oficina de trabajo en la universidad eran lugares como más tranquilos o más apropiados. Incluso alguna vez tuve también la convicción de que nunca me iba a aburrir ante un número de estudiantes y sí estaba ya experimentando el aburrimiento en reuniones políticas. Y claro, para esa época yo tendría ya unos 33 años o 35 años. Uh-huh. Y pasando de educación, porque conforme avanza la transición, el espacio educacional también se va relacionando más con la política. Empiezan a haber también muchas polémicas por lo postergada que estaban muchos de las promesas y de los deseos del movimiento social que estaba articulado en torno a la educación. Yo tuve una conversación con Sergio Vitar, siendo dirigente estudiantil el 2011, a propósito del crédito conaval del Estado, que es una política absurda como pocas, me parece, porque incluso en sus propios términos es una política que no salió bien y que fue desastrosa para el Estado, para las familias, para los estudiantes. ¿Qué crees tú que tuvo que pasar en este país para que llegáramos al hecho absurdo, insisto, de que miles de millones de pesos que podrían haber ido a la educación pública terminaran siendo utilidades de los bancos? ¿Qué pasó para llegar a eso? Sí, uno sobre esto podría hablar mucho y no es, el ejercicio, digamos, de sistematizar no es tan sencillo, pero a mí me parece que ese instrumento financiero, digamos, del crédito conaval del Estado es más bien una proyección del orden público económico neoliberal, digamos, que una política pública para responder a una necesidad y a una demanda social, digamos, por educación superior. Y lo único que se hizo ahí, desde luego, fue ratificar la opción de reducir al Estado. Aquí en algún momento se instaló de manera transversal en partidos, digamos, de la concertación, ¿no?, una cierta admiración por la doctrina, ¿no es cierto?, o la ortodoxia neoliberal, que hizo, desde luego, pensar que no había por qué expandir la oferta pública, digamos, que lo que había que hacer era simplemente poner recursos para que se expandiera la oferta privada, porque daba lo mismo, ¿no? Yo creo que estaba asociado también a una derrota, por así decir, política de la izquierda, ¿no? Muchos habían visto, digamos, cómo se caía el muro de Berlín. Yo creo que ahí me atrevería también a conjeturar que el no haber tenido un proceso de renovación intelectual mayor, ¿no?, el no haber podido conectar con pensamientos democráticos fuera del marxismo-leninismo, ¿no? Porque uno podría incluso pensar que no hay para qué, yo de verdad que estoy dispuesto a sostenerlo, digamos, a adscribir a una determinada filosofía de la historia para entender que es posible construir sociedades más decentes, digamos, sociedades más ecuánimes, sobre la base simplemente de reconocer que hay relaciones de explotación en la sociedad, hay relaciones de dominación, y que quienes, por así decir, son beneficiados con esas estructuras de dominación están política e ideológicamente cohesionados, digamos, y en las sociedades hay antagonismos, ¿no? No hay creer, digamos, de que aquí iba a producirse algo así como una transformación espiritual y que íbamos a avanzar, ¿no?, de una manera concordada, sobre la base de la política de los consensos, digamos, a tener una sociedad más justa. Yo creo que eso de verdad, digamos, hizo un daño enorme a las posibilidades de desarrollo del movimiento social y de profundización de la democracia en Chile. Lo que se hizo más bien fue profundizar estructuras de dominación de las que hasta el día de hoy, y creo que va a pasar un tiempo más, vamos a seguir pagando un precio
muy alto. Entonces, esa debilidad, no solo, creo yo, teórica, digamos, de la izquierda chilena, sino en algún momento también moral, ¿no? Hizo que se terminara en una cierta componenda, a mi juicio, que legitimó simplemente, ¿no?, lo que se había ideado, lo que se había imaginado y decidido por la dictadura militar. Un primer quiebre con esa realidad, con esa componenda o un reclamo fue el 2006, una movilización importante de los estudiantes que le pusimos mucho empeño en su minuto, pero terminan dándonos un portazo grande. La clase dirigente con las manos arriba, reemplazando lo que era un intento de transformación por algo bien cosmético. En esa crisis tú llegas a ser rector de la Universidad de Valparaíso. De hecho, representando al sector más avanzado de la comunidad universitaria, no solamente de los profesores. Cuéntanos un poco cómo es que llegas a ser rector de la Universidad de Valparaíso. Bueno, se produjo una crisis en la Universidad de Valparaíso, entre otras cosas porque quienes la dirigían hasta ese momento optaron por esta música, digamos, ¿no?, de ensayar con la captura de nichos de mercado, de masificar la matrícula en la universidad, de expandirla, a mi juicio, de una manera descontrolada, y eso obviamente luego generó un problema de liquidez, digamos, que hizo insostenible la administración, generó una demanda estudiantil, una crítica estudiantil muy bien fundada, que llevó a que finalmente quien había sido elegido como rector para un tercer periodo no pudiera continuar, y él se vio en la obligación de renunciar. Ahora, de renunciar también porque los decanos le pedimos la renuncia. Yo era el año 2007 decano de la Facultad de Derecho de la universidad. Como se produjo una situación de crisis de gobernabilidad de la universidad, entonces los estudiantes paralizaron la universidad completamente, decidieron no tener ninguna interlocución con el rector de ese momento y con alguien que representara al rector. Pero claro, como la universidad ya tenía también una estructura de participación académica, los decanos no éramos personas que fuésemos designados por el rector, sino que éramos elegidos por los respectivos claustros. Y eso permitió, digamos, que un consejo de decanos tomara la relación, la discusión con los estudiantes. Y a mí me correspondió, o me eligieron, digamos, como presidente de ese consejo de decanos, y llevamos adelante un proceso de discusión y de negociación y finalmente de acuerdo con el movimiento estudiantil, que dio lugar también luego a un proceso de participación en la universidad y posteriormente a un referéndum, luego ya siendo yo rector. Yo llegué a ser rector en el año 2008 porque, claro, los decanos establecimos unas condiciones para que se restableciera el funcionamiento de la universidad, una paralización y tomas, digamos, que duraron prácticamente 2 meses, y luego le planteamos al rector que debíamos cumplir con los acuerdos a los que habíamos llegado con los estudiantes. Uno de esos acuerdos era que debíamos informar de una serie de actos que los estudiantes calificaban de graves faltas a la probidad y a la transparencia. Y desde luego estábamos siendo consecuentes con lo que habíamos acordado con los estudiantes, pero no fue posible obtener de esa administración que pudiéramos responder, y entonces los decanos responsablemente le solicitamos la renuncia al rector. Se produjo esa renuncia y hubo que llamar a elecciones, y fui candidato en ese momento en una elección en que hubo 3 candidatos. Fui elegido rector y luego, a partir del año 2008,
Ahora, esto me parece que es importante también porque todavía no acontecía el 2011, ¿no? Todavía no llegamos al 2011, pero recuerdo muy bien que el año 2009 organizamos una marcha en Valparaíso por la defensa de la universidad pública, con los estudiantes, con los funcionarios y con los académicos. Participó también en esa marcha el rector Sangüesa de la Universidad de Playa Ancha y me recuerdo que estamos hablando del primer gobierno de la presidenta Bachelet, sí. Tuvo, digamos, cierta visibilidad pública esa marcha, entregamos una carta en el Congreso, bueno, con una crítica en realidad a las políticas públicas que se estaban aplicando en educación superior. Las universidades del Estado estaban muy abandonadas, yo creo que todavía no se ha dado la respuesta que corresponde, pero también debo decir que han habido cambios, que han habido avances y que esperamos, digamos, obviamente que hayan más cambios. Se produjo entonces, en esa circunstancia, digamos, creo yo, precisamente porque estas políticas públicas de abandono, yo he llegado a decir que en Chile se instaló algo así como una doctrina estadofóbica, digamos, ¿no? Una fobia al Estado y a lo público. Y claro, las universidades empezaron a tener graves crisis a consecuencia de esa política pública. ¿Y cómo crees tú que se podría dar ahora un entendimiento entre esos actores que no sé, viste movilizados juntos, por ejemplo, el 2009 y la política? Te lo pregunto porque a juicio nuestro ese encuentro es fundamental. Desde el movimiento estudiantil nosotros lo vemos un poco desde dentro, desde hace mucho rato. Hemos tratado mucho de que los sectores de la política que quieren hacer cambios, que en los partidos dirigentes la verdad son cada vez menos, y el movimiento social tiene que haber un acuerdo. Y el movimiento estudiantil, por ejemplo, ha empujado con mucha fuerza por eso. Nosotros tenemos la sensación de que a veces el gobierno, sectores del gobierno piensan que el enemigo de las reformas está en la calle, está entre los estudiantes, entre los profesores. Y uno a veces cree que es más bien lo contrario, que el enemigo está, digo, de la educación pública, más bien entre las filas de los partidos, entre tecnócratas que no creen en la educación más que como una carrera de retorno individual. ¿Cómo crees tú que se podría dar ese encuentro y cuánta importancia le asignas al acuerdo político entre el movimiento social y la política tradicional? A ver, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, digamos, porque se produzca efectivamente un acuerdo, una convergencia. No sé si se deba a eso formalizar en algún momento. A veces los acuerdos son tácitos, digamos, ¿no? Y cada uno desarrolla sus propias acciones que son finalmente convergentes. Yo tengo dudas, digamos, de que en el sistema político nuestro haya hoy día condiciones, digamos, para avanzar en ese sentido, entre otras razones porque creo que se está produciendo una transformación del sistema político. El sistema político nuestro está en una evolución, tal vez no se logra percibir, pero a mí me parece, digamos, que hay ahí una transición que por lo mismo va a pasar un tiempo en que podamos tener claramente un compromiso por fortalecer la educación pública en el sistema político. Yo creo que hoy día no todos piensan igual, pero es indudable que en la propia coalición, ¿no es cierto?, nueva mayoría, hay sectores que están lejos de creer que es bueno fortalecer el rol del Estado en educación, que están lejos de creer que la educación es además una política pública que no se agota en una prestación de servicio, digamos, a demanda de sujetos, digamos, que requieren de unas competencias para incorporarse, digamos, al mundo del trabajo. Yo, desgraciadamente, creo que todavía, digamos, en sectores que, no tengo duda, digamos, son en lo político, digamos, demócratas, ¿no? Sin embargo, en lo económico y en lo social tienen una combinación entre convicción democrática, digamos, y luego cómo se pasa, ¿no es cierto?, a que
podamos hablar no solo de estados democráticos, sino de sociedades democráticas, porque no son lo mismo, ¿no? A mí me parece que todavía ahí hay un largo trecho que recorrer, porque uno puede perfectamente advertir cómo personas que se definen en determinadas posiciones políticas, sin embargo, consideran que la educación solo debe atender a aquellas destrezas o competencias pertinentes. No, cuando nos educamos, me parece a mí, nos educamos no solo para producir, nos educamos no solo para trabajar, nos educamos también para convivir. Y tenemos que hacer una apuesta firme y clara por entender que cuando alguien no se educa, también nosotros nos dejamos de educar. Cuando alguien, a consecuencia de su falta o de una mala educación, se empobrece también la sociedad, se empobrece la comunidad. Cuando, por lo mismo, se dice que se trata solo de rentabilidad privada, que en consecuencia los sistemas de financiamiento de la educación superior deben responder a esa lógica, ¿no?, de retorno privado, me parece a mí que se está lejos de tener entonces una concepción de una sociedad democrática y se está apostando por los mismos instrumentos por los que apuestan quienes no tienen ninguna convicción respecto de construir una sociedad democrática, entendiendo que una sociedad democrática no es aquella en que los individuos simplemente tienen oportunidades de satisfacer demandas a partir de relaciones absolutamente individuales. ¿Qué te pasa a ti con este gobierno en educación? No es fácil hacer una evaluación porque se toman las banderas del movimiento social por la educación, pero se avanza de un modo contradictorio. ¿Qué pasa cuando un ministro dice, como el ministro Izaguirre, el ex ministro Izaguirre, que a las universidades privadas había que apoyarlas porque son más baratas? O ahora que el gobierno dice que para que puedan acceder a la gratuidad las universidades públicas deben contener su crecimiento. ¿Cómo se enfrentan esas contradicciones? No estoy de acuerdo con ninguna de las dos afirmaciones, porque está claro que ninguna de las dos conduce a un fortalecimiento de la oferta pública, ¿no? Ninguna de las dos contribuye, desde luego, a una ampliación de la esfera del Estado. Es decir, responden más bien a la doxa, por así decir, o a la ortodoxia de reducir el Estado a una mínima expresión, siendo muy fieles entonces a una máxima también ultraliberal que dice que el mejor Estado o que el único Estado que se justifica es el Estado mínimo, ¿no? O sea, el Estado reducido, digamos, a unos ámbitos muy pequeños de la vida social, y probablemente nos ha ocurrido también que muchísimas personas que, no tengo duda, digamos, ¿no?, militan más bien en proyectos de avances democráticos, ¿no?, o que asumen conscientemente, ¿no?, una adhesión por discursos democráticos. Sin embargo, a la hora de aplicar eso, digamos, a las políticas públicas, terminan repitiendo, en algunos casos me parece, inadvertidamente, ¿no?, simplemente reproduciendo máximas de la ortodoxia neoliberal. Bajo tu conducción de la Universidad de Valparaíso, se nota que hay un intento también de alimentar un debate democrático en el país. Me estuve fijando que los honoris causas que ha entregado la Universidad de Valparaíso bajo tu rectoría son bien interesantes. Chantal Mouffe, Ernesto Cardenal, el cineasta mexicano Arturo Ripstein, Raúl Ruiz también. Hay un denominador común que parece ser la idea de que la democracia no está bien y se necesita una renovación de las ideas necesarias para revitalizarlas. En ese sentido, ¿cómo crees tú que se puede revitalizar la democracia chilena? Yo sé que esta es una discusión quizás para hacer un doctorado y para hablar una semana completa, pero uno ve una intención desde la universidad también propiciar ese debate. ¿Por qué y para qué? ¿Cómo lo alimentarías tú?
Bueno, yo creo que las universidades deben ser ciertamente centros de deliberación intelectual, ¿no? Sin ninguna censura. Deben ser espacios de disputa de pensamiento, lugares muy apropiados para el despliegue de la imaginación, de la poesía, del pensamiento. Y en ese mismo sentido me parecen también que deben ser lugares dispuestos para la contrahegemonía, ¿no? Es decir, para que allí lo alternativo, digamos, tenga domicilio, ¿no? Y creo que la universidad debe, independientemente, digamos, de qué hegemonías estemos hablando, me parece también que en una sociedad democrática, en un Estado democrático, la universidad pública debe ser un lugar para que se desarrolle y cultive, digamos, lo contrahegemónico. Y, sin embargo, en esto creo, digamos, que como país tenemos un déficit muy grande. Se puso mucho énfasis, digamos, en la gestión, en ciertas palabras, digamos, que vienen básicamente también de esa ortodoxia economicista, ¿no? Que postergó, me parece a mí, a las ciencias sociales y a las humanidades, a un lugar menor. Y creo yo cometiendo con eso también un grave error, porque finalmente, ¿no? En la medida en que simplemente estamos dedicados a que se obtengan buenos rendimientos económicos, ¿no? O a que ojalá, digamos, tengamos ciudadanos que sean muy buenos consumidores, digamos, que dispongan incluso de conocimiento financiero. Ustedes verán que hay cursos, incluso folletos que se publican, digamos, para que la gente sepa administrar finanzas. Sí. De verdad que las finanzas de interés están radicadas en el 1% de la población, digamos, y no más allá. Y el 99% de la población no necesita ningún curso de preparación financiera, pero mucha gente repite eso y luego ese déficit me parece a mí que está cobrando también un precio muy alto porque no hay espacios para la deliberación, para la disputa intelectual o algo menos, solo para la conversación. Entonces, que en las universidades finalmente también mucha gente esté ocupada no más que de indicadores, por ejemplo. Es cierto que hay que responder a los indicadores, pero las universidades no son conjuntos de indicadores. Las universidades tienen que ser, desde luego, comunidades activas, comunidades de trabajo, de pensamiento, de liberación y por lo mismo también hemos impulsado, por ejemplo, una editorial, ¿no? Destinada a editar poesía y pensamiento, porque hacerlo también poniendo eso a disposición de las personas es también una tarea, ¿no es cierto?, de todo aquello que se hace sin fin de lucro, digamos, pero que se hace para elevar la condición humana. Yo siempre me detengo, digamos, también en esto, en decir que si no educamos a las personas, digamos, de modo que ellas puedan formarse juicios propios de manera independiente, bueno, a esas personas se las deja entregadas ciertamente a los medios de comunicación, a la masividad de esos medios y a que determinadas élites finalmente les hagan hablar más o menos a su imagen y semejanza, pero tristemente en realidades materiales y culturales finalmente muy distantes entre sí. Y finalmente, Aldo, ese compromiso con la democracia, políticamente, ¿dónde lo ves tú? ¿Lo ves dentro de los actuales alineamientos existentes o crees que hay que crear un alineamiento nuevo para traducir esas aspiraciones a la política del Estado finalmente? Yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones que han estado surgiendo en las universidades, los nuevos grupos políticos que han surgido en las universidades, sinceramente, ¿no? Están generando una capacidad crítica en el país que no tuvimos por largo tiempo. Ahora, probablemente eso también es consecuencia de una apuesta que uno podría llamar
algo así como un periodo de acumulación, ¿no? Hoy día hay muchas más personas en la educación superior. Me parece también, digamos, que esa sensación de la privación, yo a veces también me explico lo que ha pasado en parte en la sociedad chilena, porque hay una generación que hoy día puede estar entre los 50 y los 60, digamos, o entre los 40 y los 60, digamos, que tuvo experiencias muy duras, o sea, vivió en su familia, por ejemplo, vio a sus padres, digamos, o a sus parientes mucho tiempo cesantes, digamos, o siendo parte de estos programas, por ejemplo, de empleo mínimo, de condiciones, digamos, muy miserables, un porcentaje importante de la población. Entonces, luego, claro, hay una posibilidad de cierta estabilidad en el crecimiento económico, se crean muchos supermercados, digamos, y muchos malls, y el crecimiento por hogar efectivamente creció en los años 90, digamos, hay un porcentaje importante de la población que accede a un bienestar, pero claro, eso era algo que en algún momento iba a terminar y se agota porque las sociedades van buscando algo más. Y me parece que hoy día hay una generación, yo tengo mucha esperanza en eso, digamos, en que los nuevos dirigentes estudiantiles, por ejemplo, lo que opinan los jóvenes en la universidad de la política y de los partidos políticos, muy críticos, muy distantes, pero de verdad, a mi juicio, allí hay una luz porque, claro, primero surgen, digamos, como experiencias muy alternativas y muy informales, pero luego, digamos, van poco a poco porque también las personas tienen un ciclo vital, ¿no es cierto?, que las va llevando, digamos, a ser parte de otras realidades y a que yo apuesto, digamos, a que estas nuevas capacidades que están surgiendo logren también ser parte del proceso institucional, logren ser parte de una convergencia democrática y logren en algún momento, digamos, ser quienes dirigen, ¿no?, un gran proyecto democrático para Chile. Yo me atrevería a decir que eso va a ocurrir, digamos, porque al otro lado lo que uno ve también es un deterioro, digamos, y un desgaste progresivo. Y no hay que en esto tener ningún sesgo ni prejuicio, digamos. No, lo que uno ve, digamos, en el proyecto democrático, ¿no?, obviamente fuerzas distintas, pero por un lado unas emergentes que se fortalecen, que tienen más creatividad, que tienen, me parece a mí también, un acervo intelectual muy superior, digamos, a quienes les precedieron, y por otra parte, digamos, el otro sector que desde luego jugó un rol y a muchos de ellos se les debe un reconocimiento, pero que pertenecen a expresiones políticas que van más bien experimentando un deterioro que no parece tampoco tener un punto de llegada muy claro, ¿no? Bueno, tenemos tu misma esperanza. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio muy, muy breve, llevamos más de una hora ya conversando, así que yo te digo un personaje o un concepto y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza. A ver. Francisco Bilbao. Bueno, a mí me parece, digamos, una personalidad intelectual singular, digamos, que tendríamos que estudiar, que los jóvenes tendrían que leer y que nos ayudaría a todos, creo yo, a terminar con tanto remilgo, digamos, sobre la democracia, sobre la política y sobre nuestra propia sociedad chilena. La Iglesia Católica en la educación. La Iglesia Católica en la educación me parece que hoy día está jugando un rol más bien de contención del proyecto democrático, de las intenciones, de las fuerzas que están por recuperar también la educación para una sociedad más ecuánime, una sociedad más justa. No veo a la Iglesia, en la voz oficial de la Iglesia no veo ese compromiso. No entiendo que la Iglesia no defienda la gratuidad. Realmente no lo entiendo. Sergio Vitar.
Bueno, Sergio Vitale es una persona que conozco hace mucho tiempo, que jugó un rol claramente, ¿no?, en la concertación, pero que me parece a mí no termina aún por entender que se necesita hacer un cambio, aunque yo apostaría, digamos, por su persona, que en algún momento se va a producir ese cambio. Gabriel Boric. Me parece que Gabriel es un joven político que muestra consistencia, que tiene un reconocimiento. Yo creo que debiéramos tener unos 100 Gabriel Boric. Muchas gracias, Aldo, por tu tiempo. Ya. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido genial, como siempre. Bien, Gabriel Boric. Salud. Generación de